En la vida nos podemos encontrar con personas que viven sea para sí mismos. En otras palabras, todo lo que hacen y buscan hacer en sus vidas gira en torno a lo que ellos desean, a su propio egocentrismo. Todo gira para complacerse a sí y para buscar su propio beneficio. Otros, en cambio, vivirán para el mundo o para alguien a quienes ellos aman. Hay personas que se entregan por amor a otros y pierden todo de sí para dar sus vidas por esa persona o por alguna causa. Y otros lo harán para Dios. En la lección de día vamos a ver que Pablo, hablando del amor de Cristo, nos dice de que el motivo por el que él vivía todo y hacía todo era porque entendía el amor y el sacrificio de Cristo, y era ese amor el que constreñía, el que impulsaba a Pablo. Vamos a tratar de entender esto un poco aquí en la lección de hoy día, en un momento con Dios. Pablo estaba tratando de animar a los hermanos en Corinto a recapacitar en la manera como ellos tenían que vivir. Más adelante él va a utilizar un versículo que es uno de los versículos más recordados por muchos de los creyentes, y ese es el versículo en el capítulo 5 del versículo 17 de la segunda carta a los Corintios. Pero antes de eso, Pablo comienza a hablar de que una de las razones por las que él vivía y hacía todo era por el amor de Cristo. Si bien Pablo estaba defendiendo su apostolado, puesto que los falsos maestros en Corinto estaban tratando de negar todo lo que Pablo hacía, trataban de desacreditar su pasión y su entrega, pensando de que él lo hacía como loco. Miraban a Pablo, la pasión de Pablo, de una manera que salía del común denominador del mundo. No podían comprender por qué Pablo hacía todo esto. Pero para los hermanos que estaban en Corinto, esto era diferente, pues ellos sí conocían de Pablo su amor y su entrega al Señor, que nacía de esa pasión de Cristo. Pablo había conocido a Cristo, su sacrificio, su entrega por nosotros, y eso lo impulsaba. Y por eso es que Pablo les dice: yo no quiero recomendarme a mí mismo, ni siquiera quiero exhortar de esto para que ustedes se apiaden de mí o que me busquen a mí en favor mío. Yo quiero que miren lo que yo hago y por qué lo hago. En otras palabras, Pablo estaba tratando de reenfocar a los hermanos para que vean que Pablo no lo hacía por sí mismo, sino que todo lo que hacía lo hacía para el Señor. Y es en ese sentido donde Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe. Es el motivo de mi razón de vivir. Yo he visto el amor del Señor, quien se entregó en la cruz, quien se sacrificó por mis pecados, quien entregó todo dejando su trono para morir en la condición de hombre, para poderme salvar. Yo veo en Cristo el amor de Dios, y ese amor apasionado es lo que me impulsa a mí a vivir para Él. Yo ya no vivo para mí mismo. Yo ya no vivo para mis deseos, ni vivo para el mundo, ni para nadie más que solamente Cristo. Y en ese sentido, Pablo les exhortaba a los hermanos a que recapaciten cómo tenían que vivir. Nosotros a veces vivimos apasionados por lo que el mundo nos enseña. Hay ciertas cosas que nos arrastran a nosotros. Para algunos será el deporte, para otros será alguna actividad personal, para otros será sí mismos. Pero para el creyente que conoce del Señor, la razón por la que debemos vivir es para Dios, no solamente como un mandamiento. Y bien es cierto que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y ese es nuestro mandamiento. Nosotros tenemos que entender que no solamente tenemos que hacerlo por deseo de cumplir ello, sino por agradecimiento. Cuando yo miro a Cristo, miro su pasión por mí. Cuando veo el sacrificio, veo su preocupación y su entrega para salvarme. Eso me impulsa, eso me transforma. Por agradecimiento es que yo me entrego al Señor y decido vivir para Él.
cuando nosotros ponemos prioridades, esas prioridades marcan el enfoque de nuestro esfuerzo. Nuestra prioridad debería ser amar a Dios en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso va a enfocar nuestras prioridades, nuestros esfuerzos. Así es de que, ¿por quién está viviendo? ¿Para quién está viviendo? ¿A quién está agradando con su vida? Si vamos a vivir, que sea para Cristo. Que Él nos ayude en esto.